Bueno, después de haber estado casi 2 meses sin poder asistir los fieles a las iglesias católicas en Málaga, la diócesis de Málaga, ha publicado una nueva normativa para la celebración del culto público en los templos católicos, leo textualmente, durante las fases de normalización en tiempo de pandemia. Y el inicio de la nota dice así: dada la grave responsabilidad que supone para todos prevenir el contagio del coronavirus, se establece la siguiente normativa, aconsejando la máxima prudencia en su aplicación y teniendo en cuenta lo que la autoridad sanitaria disponga en cada momento. A continuación se detallan las distintas fases de aplicación. Esto lo tienen en la página web de la Diócesis de Málaga. Yo me voy a centrar en la fase 1, que va del 11 de mayo al 25. Del 11 al 25 de mayo se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el tercio del aforo, con eucaristías dominicales y diarias. Esto es una buena noticia si se mira por un punto de vista, pero yo, como me debo a la verdad, quisiera también comentar una vez más algo que se publicó el 20 de abril pasado en el Diario Sur de Málaga, con relación a una justificación que ponían entonces, el día 20 de abril, al asunto de celebrar las misas con público, o sea, con fieles. Decía textualmente el artículo del Diario Sur que el portavoz de la Iglesia, en este caso, afirmaba lo siguiente: sin embargo, bueno, se invocó el texto del Real Decreto que autoriza el estado de alarma para afirmar que no impide la celebración en iglesias de Eucaristías, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Sin embargo, la redacción, decía este artículo el día 20 de abril, se presta a confusión, puesto que si bien en el artículo 11 se acepta la celebración de misas, como ya yo he dicho en anteriores ocasiones, que el artículo 11 del decreto de alarma no prohibía en ningún momento la celebración de los cultos religiosos, dice el artículo, se acepta la celebración de misas, con el artículo 11, en el 7, dice este artículo del Diario Sur, como digo, en declaraciones de la Iglesia, en el artículo 7 se omite esta posibilidad. Esto es lo que decía el Diario Sur. Y en esto se basó la Conferencia Episcopal Española para recomendar, y quiero subrayar la palabra recomendar, que se siguieran las Eucaristías por televisión. Bien, me parece importante aclarar esto porque esto tiene que ver con nuestra fe. Ya creo que está claro, ¿no?, que el artículo 11 del decreto de alarma en ningún momento prohibía la celebración de las Eucaristías con fieles, siempre y cuando se mantuvieran las medidas de seguridad, que ahora, a partir del día 11 de mayo, sí vamos a empezar a mantener en los templos. Yo digo eso, simplemente vamos a hacer ahora, a partir del día 11 de mayo, una cosa que yo afirmo que sí se podía haber hecho desde el principio, según la ley del mismo gobierno. Porque aunque en este artículo del Diario Sur dice que el artículo 7 del decreto de estado de alarma prohibía o omitía, mejor dicho, la posibilidad de celebrar las misas, vamos a leer el artículo 7, famoso este, que parece ser que ha sido el que ha hecho que supuestamente la jerarquía católica
en algunos sitios de España, por ejemplo, pues haya optado por mantener las iglesias cerradas a cal y canto, y cuando digo a cal y canto es para el culto, en este tiempo. Vamos a leer el artículo 7, a ver si efectivamente dice lo que este portavoz de la Iglesia en el Diario Sur declaraba el día 20 de abril. Vamos a ver. Vamos a buscar el decreto del estado de alarma. Vamos a ver. Esto es muy sencillo. O sea, si es cierto, y si no es cierto, no es cierto. Entonces vamos a ver si es cierto o no es cierto en lo que se han basado durante todas estas semanas para hacer que los templos estuvieran cerrados a los cultos con fieles. Vamos a ver. Vamos a buscar el artículo 7, porque ya digo que el artículo 11 lo dejaba muy claro. Voy a recordar el artículo 11 una vez más del decreto de estado de alarma, donde dice limitación, no, perdón, el artículo 11 decía medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas. Decía el artículo 11 y dice: la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condiciona a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos 1 metro. ¿Vale? El artículo 11 del decreto de estado de alarma dejaba meridianamente claro que el gobierno en ningún momento, y no me vale decir que es que han intervenido en algunas iglesias, porque eso es un asunto diferente que no tiene nada que ver con esto. Eso es un asunto diferente. El decreto de estado de alarma dejaba muy claro: se podían seguir celebrando cultos siempre y cuando se mantuvieran las medidas que aquí dice, en este artículo que acabo de leer, que además, como ya he dicho antes, son las mismas medidas que vamos a tener a partir del día 11 de mayo. Por lo tanto, no vamos a hacer nada nuevo a partir del día 11 de mayo en relación con lo que ya había establecido el mismo decreto del estado de alarma. Pero bien, hay personas que dicen, es que hay otro artículo, que es el 7, que omitía y hacía confundir a la gente. Vamos a ver lo que dice el artículo 7. Vamos a ver lo que dice el artículo 7. El artículo 7 del decreto de estado de alarma habla sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas. Entonces decía en el punto número 1 que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Vamos a ver las actividades, vamos a recordar qué actividades son las que se permiten todavía bajo el estado de alarma. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Bien. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Bien. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. Bien. Retorno al lugar de residencia habitual. Bien. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Bien. Desplazamiento a entidades financieras y de seguro. Por causa de fuerza mayor o, aquí viene una cosa interesante, o situación de necesidad. Subrayo. O situación de necesidad. Otro motivo por el cual se podría circular sería cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Se permitía la circulación de vehículos particulares para la realización de las actividades referidas al apartado anterior. En todo caso, cualquier desplazamiento debería respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Donde dice en el artículo 7, que la limitación de la libertad de circulación de personas afectaba a los cultos de la Iglesia. ¿Dónde lo dice? Dicen algunas personas, no, es que como no lo dice expresamente, o sea, dice
ir a comprar alimentos, ir a la farmacia, ir a los bancos, pero no dice expresamente ir a las iglesias. Pues en eso se han basado para decir no, la iglesia no es una cosa necesaria. Y ahí es donde yo voy, porque precisamente el punto, este punto que os he leído, donde dice, dentro del punto número 1 del artículo 7, la letra G, dice que sí se permite la circulación de personas por causa de fuerza mayor o por situación de necesidad. Bien, era tan sencillo, bueno, ni que decir tiene que si los católicos pensamos, enseñamos y transmitimos que la asistencia a la iglesia y los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, etcétera, 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 la oración ante el Santísimo y tantas cosas no son situaciones de necesidad, entonces, ¿esto de nuestra fe de qué va? O sea, el artículo 7, para nada. Bueno, dirán algunos, cuestión de interpretación. Si algo nos ha enseñado esta experiencia por la que hemos pasado y estamos pasando, es que para los católicos, y voy a hablar solamente de la diócesis de Málaga, pero porque es donde yo estoy, pero esto se aplicaría a cualquier diócesis que hubiera hecho lo mismo, para los católicos ha quedado meridianamente claro que hay ciertas cosas en la vida de la Iglesia que no son una necesidad. Por ejemplo, como ya digo, la recepción directa de los sacramentos no es una necesidad. Ha quedado medianamente claro, puesto que en ningún momento el gobierno había decretado la suspensión, que por otro lado sería inconstitucional, de la libertad religiosa. Por lo tanto, esto es una decisión simplemente que ha tomado la Iglesia en Málaga, como argumentan hoy en el anuncio de las nuevas normas, para proteger la salud de las personas. Que me parece muy bien. Pero es que las normas que vamos a aplicar a partir del día 11, esas normas se podían haber aplicado perfectamente en la Iglesia desde el primer día. ¿Pero por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué había que lo impidiera? No había absolutamente nada que lo impidiera. El artículo 11 del decreto de alarma no lo prohibía. El artículo 7 no hay, ahí no hay. De ahí no se puede extraer, o sea, no puede contradecirse. Esto es como la Biblia. Tú no puedes coger un versículo para contradecir otro versículo. La palabra de Dios se complementa. Bueno, pues en el asunto de las leyes pasa lo mismo. Tú no puedes coger un artículo de la ley y decir que dice una cosa y el otro la contraria. Aquí a mi juicio, hay un error claro de interpretación. Yo no niego que se haya pensado en el bien común material, material, vamos a decirlo claramente. Se ha pensado en el bien de la salud, en el bien material, pero está claro que se ha puesto por encima totalmente de otra necesidad. O sea, se ha podido ir a comprar el pan de la tierra, pero no se ha podido ir a recibir el pan del cielo. Y lo digo desde un punto de vista católico, católico. Y no digo solamente eso, la confesión, por ejemplo. Porque el contagio del coronavirus puede ser posible a partir del día 11 de mayo, al igual que lo era a partir del 1 de marzo, por ejemplo. El hecho de que haya descendido las famosas curvas y todas estas cosas no implica que haya una ausencia de peligro de contagio. Por eso la Iglesia
ha tomado la determinación de poner una serie de normas de usos generales, que me parece muy bien, aunque en algunos casos lo veo quizá un pelín exagerado, pero bueno, el exceso de prudencia tampoco en este caso me parece mal, ¿no? Eh, lo del aforo máximo, ya lo hemos comentado, nada más que pueden entrar el 30%. Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla con carácter general. Bien, ¿no podríamos haber hecho eso antes? También. Pues claro que sí. Las pilas de agua bendita continuarán vacías. Bien. Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas. Podríamos haber hecho perfectamente antes y haber celebrado cultos con fieles con un tercio de capacidad, siendo imaginativo, espaciando las Eucaristías, celebrando incluso a lo mejor dos Eucaristías en vez de una. Al dar la oportunidad de la Eucaristía diaria, pues podría compensar en cierto modo, ¿no? A lo mejor una posible dificultad para celebrar la Eucaristía dominical. En fin, había muchísimas medidas que se podían haber tomado. Aquí habla de las nuevas normas, habla de organizar con personas responsables la apertura y cierre de las puertas, la distribución de los fieles dentro del templo, el control para que no se exceda la capacidad de aforo, el orden a la hora de comulgar, ofrecer gel hidroalcohólico o algún desinfectante similar a la entrada y salida de la iglesia. Luego han puesto normas para el, en el tema de la liturgia, que los coros no sean de muchas personas, sino que haya nada más que un cantor o algunas voces individuales, que no se pase la colecta, que no se diga amén después de recibir la comunión, sino que se haga de forma colectiva. El saludo de la paz se omite o se hace una inclinación. Si un sacerdote es mayor, que establece ministros extraordinarios de la comunión, de recibir la comunión respetando las distancias de seguridad, salida de la iglesia ordenada, desinfección continua del templo. Si alguien no ha podido acceder a la celebración, se le puede dar la comunión después. En fin, y muchas cosas más. Entonces yo digo lo siguiente, es que no es que quiera incidir de una forma cansina sobre esto, ni tampoco está en mi ánimo la crítica permanente. Simplemente yo sigo alertando sobre esto porque me parece que hemos sentado un precedente. Ya lo he dicho en vídeos anteriores. Hemos, hemos, hemos hecho, pues, hemos caído en un pánico colectivo, esa es mi opinión, hemos caído en un pánico colectivo donde nuestra fe en la providencia de Dios, eh, la verdad, yo no sé dónde ha estado la fe en la providencia. Yo pienso que hemos pecado de un exceso de prudencia, voy a llamarlo así, y hemos hecho cosas que más que hacer un bien, espiritualmente hablando, no es posible. En definitiva, y para terminar, a partir del día 11 de mayo y durante unos días, un par de semanas, vamos a poder volver a celebrar la Eucaristía en las iglesias, de otra forma, con medidas de seguridad. La reflexión es, ¿por qué no se hizo desde el primer momento de la forma que se va a hacer ahora? ¿Por qué hemos perdido 2 meses para dar un testimonio público de nuestra fe cristiana a los demás y hemos caído en este repliegue a las casas, ¿eh? Si ahora lo que vamos a hacer es tomar las medidas que no tomamos antes?